Sube el dólar, cae la recaudación. Dos variables de la economía que han sido noticia en las últimas horas y que por ahí estamos un poquito distraídos con el tema, no es para menos, ¿no? Lógicamente de los audios de la Andis, los audios de Karina y la Mar en Coche. Pero la realidad es que mientras tanto la economía sigue su rumbo, muy sensibilizada también la economía y los mercados financieros por todos estos escándalos de la política en la antesala de las elecciones para legisladores de Buenos Aires, que se va a llevar a cabo el próximo domingo, y hay alta expectativa por lo bien, lo regular o lo mal que le va a ir a Javier Milei y a la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, que es algo así como el 40% del padrón electoral de la República Argentina. Y todo esto obviamente hace mella en una economía que sigue todavía bastante precaria. Digo, sigue todavía bastante precaria en función de cómo las variables están muy sensibles a la volatilidad de, por ejemplo, el dólar. ¿Qué ha pasado ayer? Ustedes saben que cuando Javier Milei y Toto Caputo lograron este otro desembolso del Fondo Monetario Internacional, ese nuevo desembolso por unos 2.000 millones de pesos y contando, la suma global ascendía a 16.000 millones de dólares. Pero cuando vino ese primer desembolso de 2.000 millones de dólares, pusimos, digo, porque todo el país pone el gancho en esto, que el dólar iba a tener una libre flotación siempre y cuando se mantuviese en una banda de entre 1.000 pesos y 1.400 pesos. Bueno, aquel dólar a 1.000 pesos quedó lejos, perdido en la memoria, y lo que ha pasado este 1 de septiembre es que el dólar ha tenido una nueva disparada y está haciendo contacto ya con el límite superior de la banda. Ha llegado a comercializarse a 1.380 y pico de pesos, ahí muy cerquita del borde superior de la banda. ¿Y qué va a pasar cuando el dólar toque o supere ese límite de los 1.400 pesos? Bueno, es cuando el gobierno nacional ha prometido que va a empezar a intervenir con dólares físicos de reservas, va a salir a vender en el mercado minorista. Esta película ya la vimos, ¿no? No, me da la impresión de que esta película ya la vimos. ¿Qué dice el gobierno? Que esto no es para tanto, que la volatilidad cambiaria es propia del riesgo Cuca, así lo han denominado. A eso yo le agregaría, sí, el riesgo Cuca y el riesgo Andis y el riesgo Karina y el riesgo Argentina, ¿no? En definitiva, el riesgo país. ¿Y qué dice además el gobierno? Que aunque el dólar se siga disparando, eso no se va a traducir en los precios de las góndolas, porque está desacoplado una cosa de la otra. Que el dólar no impacta en los precios internos es algo que también yo he escuchado mucho reiteradamente en gobiernos de distinto tipo, pero la realidad es que vos y yo sabemos que impacta y que todo el mundo termina remarcando el precio de los fideos por las dudas cada vez que se dispara el dólar también. Y vos dirás, pero esto no lo refleja el INDEC. Y no lo está reflejando el INDEC. Nos quedamos ahí. Pero dijimos en el título dos cosas, ¿no? Por un lado, sube el dólar y por otro lado cae la recaudación. La recaudación de impuestos, de eso estamos hablando. En un gobierno que sigue ajustando el gasto, que sigue ajustando las erogaciones, no es que gana porque se mantiene la recaudación, entonces vos bajás el gasto y eso automáticamente implica que el Estado es más holgado y que puede, por ejemplo, acumular reservas. Bueno, eso no se está traduciendo de esa manera, sino que hay una espiral en la que el Estado cada vez gasta menos, pero cada vez recauda menos. Es como que en tu casa seguís ajustando los gastos, pero te entra cada vez menos plata. Se entiende, ¿no? Creo que es la manera más gráfica de poder comprenderlo. Y no es el único inconveniente con la caída de la recaudación, el hecho de la menor disponibilidad de recursos, sino el origen. Cuando hablamos de una menor recaudación, hablamos de menor actividad. Menor recaudación es que hay menor consumo, básicamente. Es una economía que tiende a achicarse.
Según los especialistas, en la caída de la recaudación hay algunos indicadores que suben, que saltan a la vista. En esto tiene mucho que ver la resignación que hizo el gobierno de las retenciones. Vos sabés que hoy todo lo que se cobraba por retenciones mineras no se cobra más. Hoy todo lo que se exporta, lo que exportan las mineras, tiene cero retención. No implica que no están pagando regalías, que eso es un tributo, una retribución para San Juan. Eso sí, sigue. Lo que hizo fue Nación resignar el cobro de retenciones a la minería y, entre otras cosas, ha bajado mucho las retenciones a las exportaciones de granos. ¿Qué más? Ha caído el impuesto, la recaudación por bienes personales. Esto también es una alícuota que resignó el gobierno. Estas son las grandes fortunas, los grandes patrimonios, que pagan cada vez menos por esas grandes fortunas y por esos grandes patrimonios. Una gran caída en esa recaudación. Y también bajaron los impuestos internos coparticipados, el IVA. El IVA. Esto implica que cae la coparticipación, reitero. O sea, menos plata para las provincias, menos plata para los municipios también. Combo complejo y preocupante, reitero. Por un lado, sube el dólar, por otro lado, cae la recaudación. Son cada vez más los economistas independientes de consultoras no alineadas con la Casa Rosada ni con la oposición que dicen: va a llegar un momento, antes o después de las elecciones, que va a haber que escuchar bien, porque esta es la nueva palabrita de moda. Resetear la economía. Vas a escuchar mucho hablar de esto. Va a haber que resetear la economía. Le vaya como le vaya, La Libertad Avanza en las elecciones de octubre. ¿Qué significa resetear la economía? Y como cuando reseteas el teléfono o la computadora, es reencenderla de nuevo. Dólar, impuestos, salarios,